bienvenidos a una nueva clase del mini curso Indicadores Técnicos. Ahí estamos. Bien, esta es la clase número 1, podríamos decir, porque yo les había mencionado en la clase anterior que era la clase 0, era una clase introductoria a todo lo que íbamos a ver y a cómo lo planeaba complementar. Bien, vamos a avanzar porque la verdad es que la información no es mucho, lo dividí para que no sea material pesado y para que los videos no queden muy extensos y puedan reverlos de ser necesario cuantas veces quieran, o que simplemente el hecho de reverlo no sea denso, sino que sean clases cortas. Hoy explicaremos qué son los indicadores de volatilidad, la función, los más populares, y vamos a explicar uno, porque de los indicadores de volatilidad, a mi gusto, a mi parecer y en mi experiencia, hay uno que es el más importante. Entonces no vamos a hacer una clase extensa de 10.000 indicadores, que no tiene sentido, porque ya les comenté en la introducción que no son el santo grial ni nada por el estilo. A mí me interesa que sepan utilizar o que sepan agregar a su metodología los indicadores que verdaderamente funcionan. Bien, primero vamos a explicar qué es un indicador de volatilidad dentro de indicadores técnicos, que son 4 tipos, en este caso de volatilidad. Son herramientas de análisis técnicos que analizan los cambios en los precios de mercado durante un periodo de tiempo específico. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que cuanto más rápido cambian los precios, ¿a qué es la volatilidad? Mayor es la volatilidad, y cuanto más lento cambian los precios, menor es la volatilidad. Puede medirse y calcularse esta volatilidad, o el indicador puede analizar un periodo de tiempo específico, como les mencionaba, que puede ser precios históricos o para identificar tendencias. Vamos a dar ejemplos para entender las diferencias cuando digo precios históricos o identificar tendencias. Cuando hablamos de calcular volatilidad en precios históricos, hablamos de identificar si un activo durante toda su existencia fue volátil o no, y donde hay un activo que no es volátil históricamente, tiene momentos o fragmentos de tiempo donde incluye volatilidad, que puede ser durante un mercado en específico, durante la apertura de una sesión, o el 35% del tiempo que se encuentra en tendencia, que sea volátil o no. Si hablamos de calculando en precios históricos, el Nasdaq es un activo volátil, pero aún más son volátiles las criptomonedas. Vamos a hablar directamente de lo que es Bitcoin. De manera histórica, si vemos un gráfico de Bitcoin, vemos que siempre tuvo movimientos muy fuertes. Entonces lo podemos considerar históricamente, con una historia corta, un activo muy volátil. Y luego, por ejemplo, en eurodólar, que últimamente está volátil, que se encuentra en una tendencia. Entonces podemos identificar que en este momento el eurodólar tiene alta volatilidad, cuando en realidad, de manera histórica, es un activo de volatilidad media. Eso lo vamos a conseguir viendo el gráfico, que al final de esta clase vamos a ver algunos ejemplos. Los indicadores de volatilidad también pueden indicar si un mercado está sobrecomprado o sobrevendido, lo que justifica que el precio está demasiado alto o demasiado bajo, según los datos con los que cuenta el indicador. Y según estos datos, como les decía, si está muy alto o si está muy bajo, el indicador nos puede apuntar a si hay un estancamiento o si se puede producir una reversión de la tendencia. Es decir, venimos en un movimiento alcista, nos puede identificar uno bajista. Venimos en un movimiento bajista, nos puede identificar un movimiento alcista. Identificar estos puntos donde el precio se detiene
resulta muy útil, obviamente, para cualquier trader que quiere tomar de manera diaria o semanal un buen movimiento que le dé una buena ganancia, una buena cantidad de pips. Por eso es importante identificar la volatilidad o los cambios dentro de la volatilidad. Existen varios indicadores basados en la volatilidad que la utilizan de manera inteligente con objeto de ayudar a identificar las oportunidades que se nos presentan en el mundo de trading. Algunos indicadores pueden ser las bandas de Bollinger, los canales Donchian, los canales Keltner o el promedio de rango verdadero conocido como ATR o ATR. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las bandas de Bollinger principalmente. Entonces, acá les dejé una muy breve reseña del tamaño de un sobre de azúcar cuando vamos a tomar café, ¿no? Las bandas de Bollinger fueron desarrolladas por John Bollinger. Las bandas son indicadores populares para el análisis de patrones de precios. Las bandas se componen de 3 líneas que nos van encerrando el precio y ayudan a identificar el rango dentro del cual opera o se mueve un activo, planteando un marco de referencia para determinar si los precios de un activo están altos o bajos, siempre hablando de términos relativos. Sabemos que un precio nunca está demasiado caro ni demasiado barato. Si bien trabajamos en rangos donde determinamos que, bueno, está en una zona premium, en una zona discount, o está sobrecomprado, está sobrevendido, sí tenemos zonas, pero muchas veces puede que no la respete, como eurodólar. Tenemos en este momento, 26 de septiembre, el ejemplo de que no estuvo nunca demasiado barato porque no para de caer. Y es algo totalmente normal y que va también atado o guiado a conceptos fundamentales y macroeconómicos que ayudan a que el precio no pare de caer. Bien, entonces dijimos que está compuesto por 3 líneas. Vamos a llamarlo así. Las líneas de afuera se van a llamar bandas. La banda que esté por encima, banda superior, y la que esté por debajo, inferior. Y va a tener una línea media que en realidad está marcada por una línea móvil. La línea media normalmente es una media móvil de 20 periodos. Todos estos indicadores actualmente son configurables y personalizables al 100%. Entonces la media móvil puede ser de 10, de 14, de 20, de un montón de medidas. Pero lo normal se utiliza en 20, 22 periodos, es lo que vamos a encontrar por defecto. Luego, las bandas superiores e inferiores, ¿de dónde nacen? Son fórmulas matemáticas que no me voy a gastar en explicar porque no van a cambiar la manera de usarlo, ¿sí? La banda superior de Bollinger deriva de un cálculo de la desviación estándar del precio añadido al valor medio móvil. Es un trabalengua que en realidad no les va a servir de nada. Y la banda inferior es casi la misma fórmula, pero deriva del cálculo de la desviación estándar y ahora del precio restado del valor medio móvil. Lo aclaro para que lo sepan, pero la verdad no es un conocimiento fundamental que ustedes necesitan para poder operar de manera correcta las bandas como tal. A función de las mismas, las bandas superior, voy a usar el lápiz. La banda, acá tenemos la banda superior, la banda inferior, crean una especie de entorno o un canal para que el precio se mueva dentro. Sabemos que los indicadores técnicos van siguiendo el precio, entonces no es que el precio se mueve dentro del canal, sino que el canal se forma con el precio. Se espera que envuelvan los movimientos de precio la mayor parte del tiempo. ¿Sí? Eso no quiere decir que sí o sí se van a mover dentro, sino que puede tener pequeñas rupturas. Las bandas de Bollinger superior e inferior proporcionan un rango sugerido para la dispersión o movimiento del precio y a la vez son una medida de volatilidad. Ahora voy a explicar esto. Imaginemos la banda de Bollinger. Tengo un ejemplo perfecto para que ustedes entren en razón. Las bandas de Bollinger van a hacer esto. Imaginen que el píxel o la pelotita del medio es el precio y las bandas
son las paletitas de Pong que tenemos al costado. Si bien, a diferencia de este jueguito, donde las paletas controlan la pelota, en el precio es totalmente al revés. El precio se mueve libre y las bandas van siguiendo el precio. Es como acá, bueno, en este ejemplo sí va bien, si alguna de los jugaron, porque la pelota casi que se mueve libre y nosotros, el jugador 1, si estamos jugando solos o con alguien más, vamos ahí siguiendo la pelota y tratando de frenarla. Lo mismo pasa con las bandas. Bien, entonces dijimos que son una medida de volatilidad para los precios. Cuanto más cerca estén las bandas entre sí, veamos el ejemplo de acá al final, bandas estrechas, cuando están así pegaditas, eso quiere decir que la volatilidad es baja. Bien, cuando es estrecho, la volatilidad es menor. Nos podemos encontrar en un periodo de consolidación o simplemente de movimientos lentos. Después, cuando la banda es más ancha, ven esta zona de acá que la banda es más ancha, la volatilidad obviamente es mayor. Los cálculos que está haciendo el indicador técnico me dice que la volatilidad es mayor. Bien, después tenemos una parte muy importante, que es cómo interpretar o cómo llegar a utilizarlas a estas medias móviles. Es muy importante siempre acompañar a este y a cualquier otro tipo de indicador con análisis técnico de acción del precio, que el análisis lo podemos hacer con conceptos institucionales, Smart Money, Chartista, Wyckoff, el que a ustedes les guste. Yo acá tengo dos ejemplos para mostrarles acerca de esto, con una aplicación simple de doble techo, doble pisos o estructuras en M y W. Es algo simple, pero creo que es lo mejor para explicar el uso de estas bandas. Lo que buscamos en estos casos es el giro del precio, ¿sí? El posible cambio de tendencia, que a mí no me gusta llamar así, sino el cambio de movimiento para entender, bueno, voy a operar bajista, voy a operar alcista, voy a comprar, voy a vender. Bien, tener un panorama de qué voy a hacer y cómo me voy a acompañar con mi indicador. Por ejemplo, acá tenemos un patrón M o de doble techo bastante claro. Si esta es una zona de resistencia, el precio llega, ven, y nos forma esta M y comienza un cambio de dirección. Si el cambio de dirección es fuerte, como en este caso, el 50% toma mucho carácter, mucha importancia, porque además, al tener alta volatilidad, vean el ensanchamiento que hay de las bandas en los impulsos. Por acá tenemos, ¿no? Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Los impulsos tenemos un ensanchamiento fuerte de las bandas, entonces la mejor zona o ubicación del precio se encuentra en la media móvil, en la línea del medio. Y ahora vemos un patrón W acá. Imaginemos que en esta zona tenemos un piso y tenemos un patrón W, ¿sí? Tun, 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 una W. Y acá comienza el movimiento alcista nuevamente, bandas ancha, alta volatilidad, y toma carácter, presencia e importancia la línea del 50% de nuestra, de nuestro indicador como tal. Bien, y ahora vamos a ir al gráfico a ver algunos ejemplos para cerrar esta idea y este indicador de volatilidad, y vemos si hablamos un poquito también del canal Don Chiang. Bien, primero que nada vamos a colocar el indicador. Me encuentro en una temporalidad de 15 minutos. Lo primero que voy a hacer es ir a la sección, al botón o apartado indicadores de TradingView y voy a escribir Bollinger, WLGE, y voy a elegir, este es el indicador clásico. Voy a bajar un poquito y vean la cantidad de indicadores que hay personalizados, pero bueno, tiene una función en específico que el programador o autor le dio. Vamos a usar las bandas de Bollinger clásicas, las originales como tal. Le doy clic. Perdón, tengo que quitar uno porque hay tres acá.
Bien, porque esta es la cuenta gratuita. Para los que no saben, para las clases usamos la cuenta gratuita para que vean que ustedes pueden contar con las mismas herramientas que tenemos acá en la clase. Bien, acá están las bandas de Bollinger. Ven que tenemos una volatilidad en este caso porque está en una fuerte tendencia alcista. Estos son 3 días del precio. Las líneas azules son la sesión de Nueva York. Y vean cómo el precio va rebotando de lado a lado, pero en dirección bajista. Voy a dibujar acá un poco. Mucha gente cree que el indicador se va a mover así, y que el precio de acá va a venir hasta acá abajo, y de acá hasta acá abajo, y de acá hasta acá abajo, y de acá hasta acá abajo. Puede suceder esto en un movimiento lateral, pero en realidad las bandas van siguiendo al precio, y si el precio está en una dirección alcista, las bandas van a estar alcistas, y entonces el precio es muy probable que esté sobre la zona del techo, arrastrándose, ¿no? Se va a mover así de esta manera sobre el techo, y utilice de piso la línea media, que el precio haga esto, ¡pum! Posible entrada, ¡pum! Posible entrada, ¡pum! Que venga hasta abajo, continuación, ¡pum! Posible entrada en la parte de abajo, así. Bien, y el precio se va moviendo en esta dirección alcista, no es que sí o sí el precio tiene que llegar hasta abajo o algo por el estilo. Vean esta secuencia, lo que les mencionaba, el precio se va arrastrando en la parte de abajo. Vean que lo va como tocando mucho, porque la tendencia es bajista y el indicador va siguiendo el movimiento. No podemos pretender que porque haya tocado la zona inferior, sí o sí va a rebotar hasta la banda superior, porque en realidad las veces que llegue a la banda superior, lo que voy a buscar es el movimiento, pum, de bajada. Desde la parte superior, el movimiento de bajada. Desde la parte superior, el movimiento de bajada. Parte superior, movimiento de bajada. Pero no me voy a mover contra la tendencia creyendo que desde la banda inferior va a ir hacia arriba. Porque ahí estaría nadando continuamente contra la corriente y voy a acertar 1 de cada 10 y no es mi idea. En cambio, si voy nadando a favor de la corriente y busco la zona de techo para ir a favor de los movimientos bajistas, es muy probable que acierte 5, 6, 7 de 10 y eso es lo que me va a dar la rentabilidad. Y también presten atención cómo va utilizando la parte del medio, la parte del medio continuamente. Este es el indicador. Y bueno, vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, cómo lo podríamos haber utilizado. Acá tenemos un techo, ahí está, o tenemos un order block que hasta ese momento estaba pendiente, ahí, ¡pum! Y vean cómo el precio llegó, realizó un patrón M, ahí, tuk, que centra en la patita antes de la formación, y podríamos haber tenido una entrada, y si no, en el retroceso nuevamente al order block o techo que había quedado pendiente. Nos podemos apoyar del indicador para entender el flow, el order flow, la dirección que tiene el precio, y cuando encontramos zonas de entrada, zonas pendientes y demás, empezar a pensar en la ejecución de una entrada como tal. Mi recomendación es colocar el indicador, empezar a probarlo, empezar a utilizarlo, a testearlo con la configuración clásica sin enredarnos demasiado. Vamos a ver si, ahí está, vamos a ver si tiene acá. Ven, como les decía, ya tiene una media móvil por defecto de 20 periodos. Podemos cambiarle el color o demás, pero esta configuración está más que perfecta para nuestra utilidad. En otros pares que se encuentren más en rango, va a ser un poco más fácil utilizar, pero bueno, este es un buen ejemplo porque es una zona o unos puntos un tanto complicados a lo que normalmente se muestra, y vean que la pueden utilizar con total confianza. Por ejemplo, acá ejecutando una venta en este segundo toque, ven, miren ahí, o podemos ir hasta la siguiente banda, hasta ahí, hasta el toque de la siguiente banda. O acá tenemos nuevamente el retoque si me la perdí, ¡pum!
ahí, stop loss en el alto anterior, y podemos ir hasta la banda, ahí. Puede ser esa o puede ser ahí abajo, que la banda roja cerró muy bien, la vela roja. Bien, en las dos estamos viendo operaciones 3-1 aproximadamente, que es un ratio altísimo. Si son de seguir a traders populares en redes sociales y demás, vean que esos traders operan 1-2, 1-3 como mucho, no buscan operaciones muy largas, y bueno, entonces ustedes se pueden acoplar a esos movimientos apoyándose de las bandas para entender la volatilidad y también entendiendo hacia dónde va esa volatilidad, qué dirección toma en este caso bajista. Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden dejar su comentario, suscribirse al canal para no perderse ninguno de estos cursos. Y bueno, nada, si quieren más ejemplos también me los pueden pedir, y si quieren practicar y que yo los corrija o los ayude o los guíe porque algo no está saliendo bien, también lo pueden hacer comunicándose conmigo por Telegram o por el medio que les quede más cómodo. WhatsApp también puede ser. Buenas noches a todos, que tengan un excelente comienzo de semana y nos vemos en la próxima capacitación.